El día de hoy les quiero compartir Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 al 7, con el título Él tiene cuidado de vosotros. ¿Podrían repetir conmigo? Él tiene cuidado de vosotros. Una vez más, Él tiene cuidado de vosotros. Hace algunos días, mientras estaba cargando a mi hijo Aaron, él no dejaba de llorar a pesar de que yo ya lo había cambiado, le había cambiado el pañal, le habíamos dado de comer. Y como padre primerizo yo estaba haciendo de todo, ya saben, arrullándolo, hablándole bonito, cantándole, meciéndolo. Pero en determinado momento su manita se aferró a mi dedo índice y casi instantáneamente se calmó y dejó de llorar. De un momento para otro su rostro cambió y se quedó profundamente dormido. Su pequeña manita estaba apretando firmemente mi dedo índice y al parecer eso le estaba dando cierta seguridad y tranquilidad. Me gustó tanto esa escena, ese momento, su rostro tan tranquilo, que quise tomarle una fotografía y la quiero compartir con ustedes. Bueno, de hecho ya está en las pantallas. Y al ver esa escena, hermanos, yo me quedé pensando en algo, que de hecho es parte de lo que quiero compartir con ustedes en el mensaje de hoy. Mi hijo se tranquilizó, se quedó dormido en el momento en que su mano se aferró a mí, y algo similar sucede con la fe de todos nosotros. Podemos estar tranquilos, podemos tener paz cuando nos aferramos al Señor a través de la oración. Podemos descansar si tan solo clamamos a Él y dependemos de Él. Si tan solo, hermanos, nos sostenemos del Señor firmemente, nuestros problemas pueden ser resueltos y podemos también descansar. Es cuando nuestras manos se sueltan, cuando desviamos la mirada del Señor, que llegamos a sentirnos muy preocupados y afanados, y entonces las lágrimas de la desesperación comienzan a rodar por nuestras mejillas. Muchos hijos de Dios el día de hoy han soltado al Señor y se encuentran afligidos y desesperados. Muchos cristianos han olvidado la oración, han olvidado la devoción, la confianza en Dios, y lo han cambiado todo esto por sus métodos, sus fuerzas, por el entretenimiento, las distracciones. Y por eso, hermanos, en lugar de estar tranquilos, en lugar de estar confiados, son muchos los que se sienten ansiosos e intranquilos. Si tan solo nos volvemos al Señor, ponemos los ojos en Él, hermano, nos aferramos a Él, a través de la oración podemos cambiar nuestra situación y podemos tener paz en lo profundo de nuestro corazón. Recuerden esto, si tan solo estamos aferrados al Señor, nuestros problemas pueden ser resueltos. Podemos hallar una respuesta para nuestra situación. Ahora, hay algo muy importante que yo quiero resaltar en esta ilustración que estoy usando acerca de mi hijo Aaron, que con su manita se estaba aferrando a mi dedo. Aunque él me suelte y vuelva a sentirse inseguro y por eso llore, de ninguna manera, jamás yo lo voy a soltar. No voy a abandonarlo, no lo voy a dejar caer. Él puede soltarse, él puede perder mi mano, puede volverse a sus lágrimas, hermano, pero yo no lo voy a soltar. El cuadro completo no es solo él aferrándose a mí. El cuadro completo es yo sosteniéndolo a él mientras él se aferra a mí. Y hermano, eso es lo que sucede en la vida cristiana. Lo mismo sucede con el Señor. Aunque nosotros muchas veces nos descuidamos, nos desanimamos, perdemos de vista al Señor, Él jamás nos suelta. Jamás sus brazos se debilitan y jamás nos abandona. Puede que nuestra mano se suelte porque fuimos descuidados esta semana, porque abandonamos lo importante, la oración, la meditación de su palabra, porque dejamos de congregarnos. Puede que hayamos perdido de vista al Señor, pero sus brazos, hermano, son la verdadera realidad. Lo que nos une al Señor, hermano, no es nuestra mano que se aferra a Él, son sus brazos que nos sostienen. Es lo que nos une al Señor. Mire, a partir del momento en que nosotros creímos en Cristo y que le recibimos como Señor y Salvador suficiente, desde ese momento dice la Biblia que estamos reconciliados con Dios y estamos cerca de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 13, dice de esta manera: pero ahora en Cristo Jesús. Noten ustedes esta expresión, pero ahora, lo que significa que antes no. Ahora sí, antes no, pero ahora en Cristo Jesús. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Y esto es importante, hermanos, reconocer que hubo un tiempo en nuestra vida que no buscábamos a Dios, no amábamos a Dios, vivíamos sin Él, pero ahora en Cristo Jesús. Hay gente que me dice: yo siempre he estado cerca de Dios.
Yo siempre he estado bien con Dios. Entonces este pasaje no es para ellos. Es para todos los que reconocemos que en algún punto de nuestra vida estábamos extraviados, perdidos, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Y yo estuve así una época de mi vida. Yo estuve así muerto en delitos y pecados, siguiéndome a mí mismo, siendo enemigo de Dios en mi mente, y puedo decir el día de hoy, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿qué sucedió? Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Están ahora cerca de Dios por la sangre de Jesucristo. Si tú, hermano, has creído en Cristo como Señor y Salvador personal, si le has recibido en tu vida, has depositado toda tu confianza en Él, ahora, dice la Biblia, estás cerca de Dios. Fuiste acercado por la preciosa sangre de Cristo. Y aunque muchas veces te debilites, muchas veces te desanimes, te descuides por los afanes de esta vida, pierdas de vista al Señor, hermano, nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Recuerden, hermano, nuestra debilidad, nuestra fragilidad no afectan el poder de la sangre de Jesús que nos ha acercado a Dios. Lo que nos une a Dios, a los cristianos, no es nuestra mano que se aferra a Él. De otra forma, en cuanto le soltemos, estaremos otra vez en la misma condición que antes. Lo que nos acerca a Dios no es nuestra mano que se aferra a Él, son sus brazos que nos sostienen el día de hoy. Por esta razón, en Romanos 8, versículos 38 y 39, Pablo amplió esta doctrina de la cercanía con Dios, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pon tu mano en tu corazón, hermano, y di conmigo: ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aunque tus manos suelten al Señor sus tiernos brazos, nunca te dejarán caer a ti, hermano. Lo que nos une al Señor no son nuestros deseos de buscarle, no es nuestra fuerza para permanecer en Él, es que Él nos acercó a sí mismo por medio de Cristo. Por Él estamos cerca de Dios. Y así como un bebito, para recobrar la calma, hermano, tiene que sostener la mano de su Padre, así también nosotros, para tener paz, descanso en nuestra vida, debemos aferrarnos al Señor, debemos vivir una vida cristocéntrica. Ahora, quiero poner esto como relieve para la enseñanza del día de hoy, la cual consiste en aprender a descansar en Dios. Este ha sido el tema de las últimas semanas, ¿cierto? En las reuniones pasadas hemos aprendido que Dios está con nosotros hace 15 días. La semana pasada respondimos a la pregunta ¿qué hacemos cuando tenemos un problema? Y hoy quiero, hermano, que demos inicio a nuestro camino para aprender a dejar nuestros problemas, nuestras circunstancias en manos de Dios, lo cual es algo que todos en esta iglesia, desde los más grandes hasta los más chicos, tenemos que aprender a hacer. Ahora, casi todos en alguna ocasión hemos escuchado la frase deja todo en manos de Dios. ¿Alguna vez oyeron esa expresión? Mire, ya sea que nosotros se lo hayamos dicho a alguien o que alguien nos lo haya dicho a nosotros, creo que todos hemos tenido contacto con esa frase. Pero cuando alguien vive una situación así y nosotros le decimos déjalo en manos de Dios, ¿qué es lo que realmente queremos decir? ¿Qué significa esa expresión? ¿Qué significa que dejemos algo en sus manos? Quiero que respondamos a esta pregunta, pero primero quiero que pensemos en el hecho de que la Biblia plantea y presenta al hombre como un ser que está cargado y afligido. Hermano, la Biblia nos enseña que el ser humano es un ser cargado y afligido. Es decir, el hombre está cargado emocional, física, mentalmente, espiritualmente. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, Él visitaba a las ciudades, las aldeas, y se nos dice que en cierta ocasión, mientras Él caminaba, vio a las multitudes y sintió gran compasión en su corazón porque estaban desamparadas, estaban dispersas como ovejas que no tienen un pastor. El Señor sintió una profunda compasión por la humanidad cuando la miró perdida y extraviada. En Mateo capítulo 9, abran su Biblia conmigo, versículos 35 y 36. Vamos a leer esta porción de la Escritura juntos. ¿Trajo su Biblia? Muy bien.
Mateo capítulo 9, versículos 35 y 36. Sígame con su vista, por favor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Miren, Jesús no era indiferente al dolor de la gente de aquella época. Al recorrer estas ciudades, salir entre las calles, entre las calzadas, Él veía a la humanidad quebrantada y dolida y sentía gran compasión en su corazón. Versículo 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Miren, en los tiempos del Señor Jesús, las personas estaban enfermas, dolidas, tanto física como espiritualmente. Y no solo eso, sino que su realidad era que estaban desamparadas. Es decir, no tenían algo a lo que aferrarse, no tenían un refugio al cual acudir y estaban dispersas, que quiere decir perdidas y extraviadas. Y al igual que en aquella época, mis amados, en la actualidad la gente también vive oprimida, desesperada, llevando pesadas cargas sobre sus espaldas sin encontrar a alguien que les pueda ayudar. La humanidad de nuestros días no es diferente de la humanidad de aquellos días. Vean el mundo de hoy. ¿Cuál es la constante? Ansiedad, temor, desesperación, depresión, tristezas, desánimos. Vemos un mundo, hermano, desesperado. Permítame preguntarle, ¿cuál es la carga que usted tiene el día de hoy? ¿Cuál es la situación que usted enfrenta? ¿Qué nombre tiene? ¿Acaso es el problema familiar? ¿Discordia en el hogar? ¿Los hijos se van de casa? ¿Hay conflicto con los padres? Quizás se trata de una enfermedad, un diagnóstico negativo. Puede ser el divorcio, la separación, la bancarrota, una deuda. ¿Cuál es la situación que usted vive? Joven, quizá te sientes perdido, sin un rumbo que seguir. Te preguntas cuál es el propósito de mi vida y por eso te sientes afligido. Hermano, ¿cuál es la carga que tú estás llevando en este día? Y sin importar cuál sea esta, te quiero decir el día de hoy que si vienes ante Jesucristo podrás descansar. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de ustedes. Ahora, ¿qué significa dejar las cosas en manos de Dios? ¿Cómo debemos entender esta frase de dejar algo en manos de Dios? Si fallamos en entender esta expresión, hermanos, podemos cometer serios errores en nuestra vida. Por eso quiero ponerlo sobre aviso. ¿Qué quiere decir poner algo en manos de Dios? No significa, primero les voy a hablar de lo que no es poner algo en manos de Dios. No significa, hermano, desentendernos de las cosas. No significa esperar que todo se resuelva por sí solo. Hay gente que ora y dice, bueno, ya lo dejé en manos de Dios, ya no tengo nada que hacer. Eso no es verdad. Por una parte tenemos que orar y encomendar la situación a Dios, pero no debemos olvidar nunca nuestra responsabilidad. No te olvides que aunque dejamos las cosas en manos de Dios, todavía tenemos algo que hacer nosotros. Dejar algo en manos de Dios no significa ser haraganes, desatendidos, flojos, perezosos, no. Mira, hay quienes dicen, y yo lo he escuchado, ¿no? Como Dios se va a hacer cargo, ya no hace falta que yo trabaje. O como Dios se va a hacer cargo, ya puedo ser descuidado, puedo ser negligente. ¿Y por qué? Porque al final Dios lo va a resolver. Tomo malas decisiones, escojo caminos equivocados, pero me engaño a mí mismo diciendo que Dios lo va a resolver. Pero eso no es fe, eso no es confianza, eso no es creer en Dios. Dejar algo en manos de Dios, hermano, no significa desentendernos de la situación. No significa dejar que todo se resuelva por sí solo. Tampoco, por otra parte, significa estar preocupados y afanados. Más bien significa ocuparnos en lo importante. Por una parte oras y le dices al Señor, aquí está mi carga, aquí está mi situación. Pero por otra parte, hermano, tú comienzas a cumplir tu responsabilidad. Tú comienzas a hacer lo que a ti te toca. Ahora, dejar algo en manos de Dios consta de 3 aspectos principales. Voy a estarlos compartiendo uno por uno. A partir del día de hoy, uno este domingo, otro el próximo domingo y otro el siguiente domingo si Dios nos presta la vida. Aplicando, hermano, estos principios en tu vida, tú puedes verdaderamente descansar en el Señor y tener paz en lo profundo de tu alma. Ahora, el primer aspecto que quiero hablar con ustedes el día de hoy es el de orar confiando en Jesucristo. Ese es el primer aspecto que hay que considerar. Orar confiando
en Jesucristo. ¿Qué es esto? Mira, toda carga, todo problema, toda situación tiene que ser encomendada a Dios por medio de la oración. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, un pasaje que hemos estado revisando una y otra vez en los últimos domingos. Filipenses 4, 6 y 7, por nada estéis afanosos. Yo espero que para este momento, hermanos, ya lo conozcamos de memoria. Vamos a leerlo todos juntos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La frase sean conocidas vuestras peticiones significa que vengamos ante el Señor y que le presentemos nuestra situación, que le hablemos de ella. Con esto Pablo se está refiriendo al acto de venir delante de un rey, como tener una audiencia con una autoridad y hablar con ella. Pablo dice, preséntate, ven ante el Señor y háblale de tu situación. Y puede que tú digas, pero Dios ya la conoce, Dios ya la sabe. Y sabes que es verdad, Dios conoce tu situación. Pero a veces olvidamos, hermanos, que el propósito de la aflicción que nos mueve a la oración es tener comunión con Dios, la cual está descuidada en nuestra vida. No oramos nosotros para poner sobre aviso a Dios de algo que Él no sabe. No oramos, hermano, tampoco para pedirle a Dios que tome el control. Yo he escuchado gente que ora de esta manera: Dios, te pido que tomes el control de esta situación. ¿Escucharon alguna vez orar a alguien así? ¿En qué momento habrá Dios perdido el control de la situación? Para que tengamos que pedirle que vuelva a tomar el control. ¿En qué momento Dios habrá dejado de ser soberano sobre el universo que Él creó para que nosotros tengamos que recordarle que tiene que tomar el control otra vez? Hermano, no oramos para pedirle a Dios que tome el control. Oramos para acordarnos que de hecho Él ya tiene el control. Para eso oramos. Para recordarle a nuestro corazón que Él sigue a cargo de la situación. Hermano, no es Satanás, no es el diablo, no son los malos espíritus los que tienen el control de tu vida. Si tú eres hijo de Dios, nada que sea tuyo está en manos de Satanás. Nada, nada. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 13, que Él fue despojado, le fue arrebatado el dominio de tu vida y tú ahora estás en el reino de la luz. Por eso no le tienes que quitar nada a Satanás. Dios no tiene que tomar el control de la situación. Mira, te voy a leer un pasaje en Isaías 45, versículos 5 al 7, donde quiero, hermanos, que veamos que Dios siempre, sobre lo bueno y lo malo, tiene el control. Que Él es Dios sobre todas las cosas. No tenemos que recordarle que tome el control, más bien tenemos que orar para acordarnos que Él ya tiene el control. Isaías 45, versículo 5, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Quién está a cargo de la adversidad? ¿Quién está a cargo de la paz? ¿Quién está a cargo de las tinieblas y de la luz? Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Tendremos que orar para pedirle que tome el control? ¿No es Él el que hace todo esto? ¿No es Él el que tiene el control? Ahora, el Salmo 29, versículo 10. Mira, hermano, cómo nuevamente el salmista nos remite este pensamiento que Dios de hecho tiene el control sobre la tribulación. Salmo 29, versículo 10. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. ¿Qué hace Jehová? Preside. La palabra presidir aquí, hermano, es la misma palabra que se usa para un director de orquesta. Es la persona que está parada frente al grupo de músicos y les dice cuándo entrar y cuándo salir, cuándo subir y bajar la intensidad. Dice el salmista, Jehová es el director de la orquesta de ese diluvio. Jehová es quien está comandando esa situación y está sentado como rey sobre toda circunstancia. No oramos para pedirle a Dios que tome el control.
oramos para recordarnos que Él ya tiene el control de la situación. Hermano, este primer paso que tenemos que dar para descansar en Dios consiste en orar confiando en Jesucristo. Y orar confiando en Jesucristo es tener presente que el control está en manos de Dios. ¿Y sabes qué sucede? Si nuestro Dios es quien gobierna el mundo, rige la historia, si tiene el control de la situación, entonces podemos estar tranquilos. Porque sabemos que Él es bueno, porque sabemos que Él es fiel. Entonces, hermano, la situación no está en manos de Satanás, sino en manos del Dios bueno. Él tiene el control de tu vida. Esa situación que tú estás viviendo, los he escuchado a muchos de ustedes en la oficina, en las consejerías, en las células. He oído, hermanos, los problemas que tienen y quiero decirles esto. Jehová preside en el diluvio. Jehová tiene el control. Jehová sigue siendo Dios sobre esa situación. No te preocupes, no te afanes. Más bien ora para acordarte que Él gobierna sobre todo. Mira, además de orar para recordar que Dios tiene el control, oramos no para cambiar la voluntad de Dios, no para hacer algo, no para obligar a Dios a hacer algo que nosotros deseamos o anhelamos. Hay muchas personas que se están equivocando al momento de orar. Quieren que Dios entre en su voluntad egoísta y ambiciosa. Quieren que Dios haga lo que ellos dicen que Dios tiene que hacer. Pero hermano, orar así es un error. Mira, hace algunos años yo era una persona que trataba de hacer a Dios entrar en mi voluntad. Aprendí a la mala que ese no es el camino que tenemos que seguir. Mira, yo hacía planes, proyectos bien definidos, bien detallados y también bien intencionados. Y se los traía a Dios y le decía: Señor, bendice este proyecto. Señor, bendice este plan que yo tengo. Y después de orar creía que Dios ya estaba bendiciendo esa situación y salía y trabajaba con todas mis fuerzas. Pero ¿sabes qué? Luego llegaba desanimado, frustrado, cansado ante el Señor. Señor, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no me tiendes la mano en esta situación? Y ¿sabe qué? Otra vez me levantaba con un nuevo plan, con un nuevo proyecto para mi vida. Y regresaba otra vez frustrado y cansado. Yo estaba haciendo las cosas mal. Yo estaba haciendo un plan para mi vida sin considerar al Señor en primer lugar. Y recuerdo muy bien que una vez estaba orando y me di cuenta de este error. Y sentí como si el Señor me estuviera diciendo: está bien, Marlon, tú sigue haciendo tus planes, que yo me encargo de destruirlos. Yo me encargo de destruir tus planes. Entendí, hermano, leyendo el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entendí, hermano, que antes de correr, antes de salir y hacer, tenemos que detenernos y tenemos que preguntar: Señor, ¿qué es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga en esta situación? Tú puedes pasar toda la vida queriendo forzar a Dios a hacer algo que Él no va a hacer. Y te puedes desgastar y puedes llorar y puedes llegar a la conclusión de que Dios es malo. O puedes entrar en la perfecta voluntad de Dios, sometiéndote a su palabra, y puedes descansar. Debemos orar, hermanos, para entrar en la voluntad de Dios. Y cuando estamos en la voluntad de Dios, Él nos va a sostener. Hace aproximadamente un año, por ahí de marzo, recuerdan que tuvimos que cerrar las puertas de este lugar, dejamos de reunirnos por la cuestión de la pandemia, todos a casa, todos con cubrebocas, nadie salga a ningún lugar. Y aunque todos nos fuimos a nuestras casas, yo me quedé en este lugar solo, hermano. ¿Y sabe cuál fue la cuestión que vino a mi corazón? ¿Y ahora de dónde vamos a pagar la renta de este lugar? ¿Qué vamos a hacer con estas instalaciones? De un momento para otro, hermano, tuvimos que cerrar. Y ustedes saben que reunimos el dinero para pagar la renta de este lugar con el esfuerzo de todos. ¿Qué iba a hacer ahora que estaba solo, hermano? ¿Qué iba a hacer? Una persona se me acercó y me preguntó: pastor, ¿vamos a seguir rentando? ¿No será mejor dejar ese lugar? En mi mente yo no tenía pensado hacer eso, porque en algún momento íbamos a regresar. Pasaron cerca de 5 meses en los que no nos reunimos. Y antes de tomar una decisión, yo oré y le dije: Señor, nos tenemos que quedar en este lugar. Y sentí paz. Y cuando siento paz, a menudo sé que es la voluntad del Señor. Cuando me siento intranquilo, sé que algo no anda bien y tengo que revisar otra vez la situación. Pero sentí paz. Y después de eso comencé a orar: Señor, si es tu voluntad que nos quedemos, tú nos vas a sostener. Así que, entendiendo, Señor, que esto es lo que tú quieres, nos vamos a quedar aquí y yo sé que tú vas a proveer. Mes tras mes,
pudimos pagar la renta de este lugar. Me acuerdo muy bien que en el mes de junio, el dueño del lugar, cuando le estaba pagando la renta, me dijo: ¿sabe qué, señor Roberto? Bueno, porque yo me presento con mi segundo nombre, porque si digo mi primer nombre, Marlon, Mario, Marco, ¿sí? Luis, me cambian siempre el nombre, así que me presento como Roberto. Señor Roberto, me dice: ¿sabe? Tengo otros lugares en renta, o me pidieron prórroga o me dejaron el lugar, pero yo sabía que ustedes, los cristianos, nos iban a echar para atrás. El nombre de Dios quedó en alto frente a esa persona. Dios fue glorificado, hermanos. Cuando sabemos que algo es la voluntad de Dios, podemos esperar la obra de Dios sustentándonos. Mes tras mes pagamos la renta y de hecho no le debemos nada a nadie, hermanos. Estamos libres de deudas en esta iglesia. ¿Saben por qué? Porque no oramos queriendo que Dios entre en nuestra voluntad egoísta, sino que oramos preguntando: ¿qué es tu voluntad en esta situación? Y si tú estás en la voluntad de Dios, hermano, teniendo paz en tu corazón, sabes que Él te va a ayudar. El primer paso que tenemos que dar es aprender a orar confiando en Jesucristo. Y orar confiando en Jesucristo no es orar pidiéndole que tome el control, es orar creyendo que Él tiene el control. Orar confiando en Jesucristo no es orar para que Él haga lo que yo quiero, es orar para yo entrar en lo que Él quiere que yo haga. Quiero terminar con este pasaje. Primera de Pedro 5, versos 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Hermano, para poder descansar en el Señor, nos tenemos que humillar. Otra manera de decir que nos hemos humillado es que nos hemos rendido. Cuando un ejército se rinde, suelen izar la bandera blanca, ¿verdad? La bandera de la paz. ¿Ya está izada en tu vida la bandera de la paz? ¿Ya le dijiste al Señor: Señor, no puedo hacerlo sin ti? Señor, necesito de tu gracia en mi vida. Humillarnos es rendirnos, pero humillarnos también, hermanos, es obedecer al Señor. Nunca verás a una persona humilde delante de Dios ser desobediente a Dios. El humilde obedece al Señor. El humilde obedecerá la palabra de Dios. Si Dios dice que esto es bueno, el humilde dirá: esto es bueno para mí. Y si la palabra de Dios dice que esto es malo, el humilde dirá: esto es malo también. No negociará, no hará tratos con el mundo. No vivirá a media luz, a medias tintas, porque se ha humillado, obedecerá al Señor. Hermano, revisa en tu vida la obediencia. ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿Está tu vida sujeta a la palabra de Dios? Hay personas, hermano, que están viviendo en pecado y quieren ver el milagro de Dios suceder en sus vidas. ¿Puede eso suceder? ¿Puede eso ocurrir? ¿Que estemos en rebelión abierta contra Dios y que Él nos dé su bendición? ¿Eso sucede? Yo no lo he visto jamás. No puedes recibir la bendición de Dios, los milagros de Dios, si no obedeces al Señor. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Recuerden, humillarnos es rendirnos, humillarnos es obedecer para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios no nos va a levantar en el momento y en los términos en los que nosotros queremos. Humillarnos es esperar el tiempo de Dios. Humillarnos es esperar que Él lo haga a su manera. Hay gente que si Dios no le responde en una semana, se enojan con Dios. Si no les responde en su tiempo y no hacen su tiempo, ellos se frustran y se cansan. Dice el escritor: para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Si es un mes, gloria a Dios. Si es un año, gloria a Dios. Si es toda una vida, gloria a Dios también. Pero cuando Él diga, en el tiempo en que Él diga, como Él lo diga, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si hoy estamos cansados y afligidos, es porque estamos llevando la carga nosotros mismos. Háblale al Señor de esa situación, déjale tu carga a través de la oración. Él te sustentará, porque Él tiene cuidado de ti. Él está cuidando de ti. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración. Ahí en tu lugar, hermano, con tus ojos cerrados, inclina tu rostro. Piensa en esto que acabamos de hablar.
Estamos aprendiendo cómo dejar las situaciones en manos de Dios. Esta iglesia está aprendiendo cómo dejar cada situación en las manos de Dios. Los problemas pueden ser resueltos. La aflicción puede ser disipada. La paz puede reinar en tu corazón si aprendes a dejar todo en manos de Dios. Y el primer paso, hermano, que hoy hemos visto es orar confiando en Jesucristo. Confía en que Él ya tiene el control. Nunca lo ha perdido. Jamás ha dejado de tener el control. ¿Por qué no haces una oración ahí en tu lugar? Y le dices: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a entender que tú tienes el control. Ayúdame a entender que mi vida no está en manos de Satanás, ni del destino, ni de la casualidad. Mi vida no está en manos del hombre. Mi vida está en tus manos. Jehová preside en el diluvio. Jehová está sobre la circunstancia. ¿Quién crea la luz y la oscuridad? ¿Quién crea la paz y la adversidad? Solamente Dios. Él tiene el control. No te olvides, hermano, Él tiene el control. Por adverso que parezca, Él tiene el control de la adversidad. Por turbulento que sea, Jehová preside en el diluvio. Él tiene el control. Acuérdate. Alma mía, acuérdate que Él tiene el control. No lo olvides. Señor, ayúdanos el día de hoy, por medio del Espíritu Santo, a tener esta seguridad en nuestro corazón. Tú tienes el control. Tú tienes el control. Tú tienes el control. Dilo ahí en tu lugar, hermano: Señor, tú tienes el control. Quiero escucharlos, hermano. Tú tienes el control, Señor. Tú tienes el control sobre todo. Mi vida está en tus manos, Señor. Yo estoy en las manos de un Dios bueno. No estoy en las manos del destino, la suerte, la casualidad. Estoy en manos de Jehová, quien tiene el control de todas las cosas. Orar confiando en Jesucristo es orar para entrar en la voluntad de Dios. No ores para que Dios entre en tu voluntad. No ores para que Dios haga lo que tú quieres. Ora para que puedas entrar en la voluntad de Dios, para que la puedas aceptar. Ahí, hermano, en tu lugar, acuérdate de mi ejemplo. Por mucho tiempo yo hice planes, proyectos. Quise que Dios bendijera lo que yo traía delante de Él, pero así no es como funciona. Tú tienes que traer delante del Señor tu corazón para que Él te indique a dónde hay que ir. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Estamos luchando en vano, dando golpes al aire, cuando Jehová no está en el asunto. Orar confiando en Jesucristo es entrar en la voluntad de Dios. ¿Qué quieres tú para mí? ¿Qué es lo que tú quieres para mí? ¿Por qué no le preguntas al Señor ahí en tu lugar? Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres para mí? Señor, cuando me creaste, ¿qué era lo que estabas pensando acerca de mí para este momento? ¿Qué tenías en mente para mí? Quiero hacer tu voluntad. Dile al Señor ahí en tu lugar: quiero hacer tu voluntad. Quiero obedecerte, Señor. Quiero seguir tu camino, no el mío. Tu camino, no el mío. Orar confiando en Jesucristo es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Ríndete, ríndete al Señor. Ya no hagas fuerza, ya no te resistas al Señor. Y otra manera de decirlo es que estamos obedeciendo su palabra, que estamos haciendo compromiso
de obedecer su palabra. Padre, perdónanos de nuestros pecados y nuestra desobediencia. Perdona nuestra rebeldía, Señor, que nos hemos resistido a tu camino. Queremos ordenar nuestros pasos con tu palabra. Queremos decir sí a lo que tú dices sí y no a lo que tú dices no. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Acuérdate, hermano, lo que nos une al Señor no es nuestra mano que se aferra a Él, son sus brazos por medio de Cristo que nos han rodeado. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Primer paso, hermanos, orar confiando en Jesucristo. Hoy sabemos lo que eso significa. Dios ya tiene el control. Siempre lo ha tenido. No ores para que Dios entre en tu voluntad. Ora para entrar en la voluntad de Dios. Y humíllate bajo su poderosa mano, que es rendición y obediencia. Él te exaltará cuando sea tiempo. Dios les bendiga.